Mi nombre es Diana Zapata, soy bibliotecóloga y hoy vamos entonces a mirar diferentes tips de búsqueda y ya la capacitación en las bases de datos como tal. Voy a compartirles mi pantalla en este momento. Si en algún momento tienen una duda, algo no quedó claro, de pronto se cortó algo que yo haya mencionado, quieran hacer algún aporte, algún comentario, pueden activar el micrófono y hacer la intervención. Como estoy compartiéndoles pantalla, no puedo estar muy pendiente del chat, pero la idea es que en el momento que tengan la duda podamos solucionar como esa dificultad que tengan en el momento. Tranquila, Diana, yo voy a estar entonces pendiente para darte apoyo en esa parte. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, vamos entonces a empezar a realizar la búsqueda desde Google, siendo este navegador el que nosotros utilizamos siempre para consultas cotidianas y para asuntos académicos. Vamos a buscar el tema sugerido, que son residuos sólidos. Y no sé si ustedes se han fijado en la cantidad de resultados que a uno le aparece cada que hace una búsqueda. En este caso tenemos 8.910.000 resultados. Así tengamos la intención de revisar cada una de estas fuentes, cada uno de estos títulos, va a ser muy complicado y va a ser totalmente imposible, ¿cierto? A rasgos generales, bueno, voy a abrir, por ejemplo, esta página de Wikipedia que me sirve, por ejemplo, para algunos, pues para mostrarles de pronto algunos ejemplos que falte. Listo. Cada que yo abra una página, un blog, una wiki como esta, yo voy a tener en cuenta tres datos importantes para poder hacer la referencia bibliográfica. Uno de esos datos es que la página tenga un título. Diferentes blogs, diferentes páginas, diferentes wikis no tienen como tal un título de investigación, sino que tienen el mismo tema o el mismo nombre que estamos buscando. Si en otro momento yo quiero volver a revisar la página, volver a buscar ese documento o esa lectura, va a ser como volver a hacer la búsqueda inicial porque tiene solo el tema que estamos buscando. Vamos a tener en cuenta un título, vamos a tener en cuenta un autor que puede ser una universidad, una empresa, una persona, un grupo de investigación, y en este caso, esta página como tal no tiene un autor. Esta Wikipedia, es abierta, cualquier persona puede ingresar, modificar o eliminar información. Yo, sin ser experta en el área ni en el tema, miren que también puedo editar lo que se encuentra allí. Entonces no hay como una persona o alguien que se haga responsable por el contenido que esté acá. Voy a necesitar también una fecha de publicación, ¿cierto? Título, autor y fecha de publicación. En este caso, esta página me muestra es la actualización que ha tenido la página o que ha tenido el documento. Miren que la última edición fue el 3 de noviembre. Puede que el día de mañana la información que yo encontré acá sea totalmente diferente, puede que esa información ya no exista o que en el momento que yo estoy entregando el trabajo, la actividad y el docente va a corroborar esa información, acá puede cambiar. Cuando las páginas suelen tener esas actualizaciones, no son muy confiables. No es lo mismo yo tener un documento que sea, por ejemplo, de 2006, que así el tema haya avanzado, ahí quedó como el registro de ese avance que hubo en 2006 y que a partir de los años fue cambiando, ¿cierto? Acá no nos muestra entonces esas evidencias. Básicamente, lo que tenemos para hacer la referencia bibliográfica de esta página es la URL o el link de la página. Esa URL en cualquier momento deja de existir
Esto pasa con cualquier tipo de páginas y por eso necesitamos hacer la referencia bibliográfica. Por eso es que nos la piden, porque a partir de esos datos básicos podemos recuperar el documento en otro momento y esto deja de existir. Aparte de que me voy a basar, digamos, en esos daticos que les mencioné, es importante también mirar si la página tiene referencias bibliográficas. Porque, por ejemplo, me puede servir esta página. Si yo estoy haciendo una búsqueda muy complicada, yo no estoy encontrando resultados, puede que revisando lo que el contenido de Wikipedia, más o menos yo entienda de qué me están hablando y me pueda generar otras ideas de búsqueda para ese tema. También puedo venir acá a las referencias, revisar como las investigaciones primarias que hayan referenciado acá, ¿cierto? También me puede llevar directamente como a esos documentos de interés. A veces esta página tiene hasta 200 referencias, siendo algo absurdo, porque miren que el tema no lo explican en uno o dos párrafos. Entonces hay que tener en cuenta eso. Por ejemplo, para los blogs. Hay blogs que nos gusta mucho, que en dos párrafos nos resume el tema, pero miren que al final no tiene referencias bibliográficas. Yo podría pensar si esta persona que escribió eso en el blog se está inventando parte del texto o si esta persona es experta en el área, pues debería también incluir como esos datos básicos. Y algo pues muy importante es que no nos vamos a basar en una sola página para revisar pues la información que estemos buscando, sino que vamos a abrir varias. Vamos a leer varios documentos donde podamos corroborar esa información o donde podamos ampliarla o especificarla un poco más. Así, a rasgos generales, desde la búsqueda, desde acá, desde Google, yo puedo tener en cuenta varias cosas. Mirar cómo termina la página, en este caso .gov.com, es página confiable, es página gubernamental, ¿cierto? Entonces podemos tenerla en cuenta. Las que terminen en .edu.co, que son entonces páginas de universidades, también son confiables porque tienen como todo este proceso de investigación. Y algunas otras que a mí me suelen aparecer de primeras, no es porque sean las mejores ni porque sean las más visitadas o las más, no sé, o las más importantes, sino que hay muchas páginas que pagan por aparecer de primeras. Entonces, por lo mismo, va a ser muy complicado revisar estos casi 9 millones de resultados. Vamos a hacer un primer filtro. Voy a abrir otra pestaña y voy a buscar Google Académico. Listo. Google Académico o Google Scholar. Esta es una extensión de Google. Vamos a hacer exactamente la misma búsqueda. Residuos sólidos. Y miren que de 9 millones de resultados, ya solo tengo 63.700. Con la diferencia de que todas estas páginas van a ser fuentes confiables. Listo, todas estas páginas van a ser entonces fuentes confiables. Acá las que me aparecen de primeras, me las muestra como por importancia. ¿Cómo me las está evaluando? Me las está mostrando a partir de las citas o las referencias bibliográficas que otras investigaciones hayan tenido en cuenta para ese título, para ese documento. Por ejemplo, en este caso, el documento más importante sobre residuos sólidos es un libro. El libro siempre es la fuente más confiable, que es de 1994, y hay 1.218 investigaciones que han tenido en cuenta información de ese documento. El segundo tiene 220, el tercero tiene 358. Bueno, acá me los está organizando, entonces, o sea, me le evalúa como la importancia de esa manera.
¿Qué fuentes encuentro yo acá? Yo encuentro libros, encuentro capítulos de libro, encuentro artículos de revista, encuentro trabajos de grado, encuentro conferencias, ensayos, pero todas estas fuentes tuvieron ese proceso de investigación, una hipótesis, objetivos, metodologías, conclusiones, ¿cierto? Está como muy bien construido eso. Sin embargo, recuerden que también debemos de revisar varias páginas, varios documentos para poder corroborar la información. Algo importante que quiero mencionar es que todas las palabras que yo incluya en este cuadrito de búsqueda, el navegador me las va a buscar juntas o me las va a buscar separadas. En este caso, me las está buscando junticas las primeras, pero yo sé que pues que hay otras páginas, otras de estas pestañitas que me está recuperando textos que solo tienen la palabra residuos, ¿cierto? En este momento no nos interesa ningún otro tipo de residuos, sino exactamente residuos sólidos. ¿Cómo le decimos al navegador que nos busque las palabras juntas? Vamos a incluir unas comillas, vamos a encerrar los términos entre comillas para decirle que nos busque exactamente lo que se encuentre dentro de las comillas. Y de los 63.000 resultados, miren que ya tengo 40.800, ¿cierto? Y siguen siendo fuentes confiables. Acá ya entonces me está evitando otros documentos que me hablen por la palabra residuos, sino que me está buscando los dos términos junticos. En esta parte izquierda, yo la mayoría de los casos en este navegador y en las bases de datos, yo me voy a encontrar con diferentes filtros. En este caso, Google Académico solo nos muestra filtros por año. Si queremos saber los documentos que se han escrito sobre residuos sólidos en 2020, 2019, 2016 o un intervalo específico. A veces sabemos que el tema que estamos buscando tuvo un impacto, tuvo un desarrollo importante de 1900 al 2000, de 1990 al 2000 o desde 1980 o del 2005 al 2010. Todo ese rango de años que nosotros queramos incluir lo podemos poner acá. Incluso para estados del arte, queremos mirar los documentos más antiguos que se han publicado sobre el tema, ¿cierto? Y tenemos una fecha límite para eso, podemos incluirlo. Cuando a mí me piden información actualizada, generalmente son los últimos 5 años. Cuando son temas que se están desarrollando muy rápido, se están investigando mucho, pueden ser los últimos 2 o 3 años. Y miren que de 40.800 resultados ya tengo 15.100, ¿cierto? Solo hemos aplicado 3 filtros. Google Académico, comillas para el tema específico y el rango de fechas. En este caso, Google Académico no me está mostrando más filtros. Las bases de datos sí, y por eso me van a ayudar con tiempo y con esfuerzo para el tema que estemos buscando. Las bases de datos me muestran filtros como cuáles son los países que más están investigando del tema, cuáles son los autores que más publican del tema, cuáles son las palabras clave que más se repiten como tendencia en todos estos resultados, áreas del conocimiento y bueno, otras cositas que ya vamos a mirar. Como en este caso no tenemos más filtros, todo lo que yo quiera saber de este tema específico lo vamos a incluir a un lado. Por ejemplo, podríamos buscar, este es el filtro que yo más aplico, que es incluir la palabra Colombia, ¿cierto? Queremos saber qué se ha publicado en Colombia o sobre Colombia exactamente de residuos sólidos. Y bueno, tengo 15.700 resultados, o sea que la mayoría que me estaba recuperando pues de información era de Colombia. Hay algo importante. Si yo escribo residuos sólidos Colombia sin las comillas, como me recupera las palabras juntas o separadas,
A mí por la palabra Colombia me estaría apareciendo gastronomía, política, religión y otro montón de asuntos que no nos interesan en nuestra investigación. En este caso, como estamos incluyendo las comillas, entonces me busca la palabra Colombia dentro de los contenidos que tenga residuos sólidos. Si la palabra, en este caso residuos sólidos, si no me aparece en el título del documento, me aparece dentro del documento. Pero Colombia es solo la característica adicional. Resulta que queremos saber proyectos, queremos saber gestión, teorías, fundadores, no sé, metodologías, todo lo que queramos saber sobre el tema, lo incluimos entonces a un ladito. Recomendación, buscar de 3 a 5 palabras clave, evitar las preposiciones, o sea, estos conectores como de, la, los, con, para, unos, ¿cierto? Todo este tipo de, de preposiciones, porque a veces nos aparecen documentos que no tienen absolutamente nada que ver con el tema, pero como dentro del texto se están repitiendo mucho estas preposiciones, por eso el navegador me lo recupera. Incluso cuando el tema específico que estamos buscando no son palabras compuestas, o sea, puede ser una sola palabrita, también la podemos buscar entre comillas y poner las características o eso que queremos saber a un lado. Mientras yo sea más específico con el tema que estoy buscando y con esa característica puntual, la idea es que yo pueda tener acá 70 resultados, 40 resultados, los cuales sean muy específicos, los cuales pueda leer cada uno de los títulos y mirar cuáles me van a servir y cuáles no me van a servir tantos. Entonces, mientras más específicos seamos, menos resultados obtenemos, pero orientados a lo que queremos encontrar. Bueno, hay algo importante también. A veces encontramos como ese título específico que me habla exactamente de lo que nosotros queremos saber. Y cuando vamos a abrir el documento, la página nos pide pagar por el documento o pagar por la suscripción a la página, ¿cierto? Muchas veces esta página que me está cobrando por la información pertenece pues puede ser una de las bases de datos que ya el Tecnológico de Antioquia tiene suscritos, que ya está pagando por esos documentos, entonces nosotros no tendríamos como esa barrera de que no vamos a acceder porque nos está cobrando, sino que ya ingresaríamos a las bases de datos y recuperamos el documento desde allí. Eso ya lo vamos a mirar. Hay otras ocasiones que vamos a abrir el documento y la página nos pide, por ejemplo, un usuario y una contraseña, ¿cierto? Puede ser la página de una universidad, de una empresa, que nos pide esos datos para ingresar. Como nosotros no pertenecemos a esa universidad, nosotros no tenemos ese usuario y esa contraseña, nosotros vamos a revisar esta herramienta que aparece debajo de cada uno de los resultados que se llama versiones. Las versiones me muestran las diferentes páginas donde se encuentra el mismo documento. Entonces, si este, por ejemplo, no me deja ingresar, me pide ese usuario y esa contraseña, yo reviso la opción de versiones con la intención de que alguna de estas páginas donde está el mismo documento esté en acceso abierto y que yo pueda leerlo a texto completo, o si ninguna me deja abrirlo a texto completo, revisar que pertenezca a alguna de las bases de datos que nosotros tenemos, ¿cierto? Para poderla entonces recuperar desde la página de la institución. Ya vamos a mirar entonces cuáles son estas bases de datos. Y miren que igual cada uno de los resultados tienen diferentes versiones, o sea, tienen diferentes páginas donde se encuentran. En muchas ocasiones les va a aparecer, pues no les va a aparecer esa opción de versiones. Significa que esa página es la única que tiene ese documento. Pero cuando son temas muy actuales, generalmente los repositorios.
Los repositorios son diferentes plataformas de diferentes universidades donde se incluyen los trabajos de grado, de pregrado, de posgrado, donde se encuentran investigaciones de grupos de investigación y por eso solo se encuentran en esas páginas. Antes, cuando uno hacía un trabajo de grado, este quedaba guardado en la institución, en la facultad o en la biblioteca y nadie sabía que ese documento estaba allí. Y por lo mismo, en semestres posteriores, personas con una idea igualita o con una idea similar estaban como repitiendo esos esfuerzos. Ya con esta opción de ver los repositorios, de ver esos trabajos de grado, la idea es que cojamos como esa información y podamos generar nuevo conocimiento, ¿cierto? No, digamos, desgastar ese esfuerzo de hacer el trabajo de grado repitiendo lo mismo que ya se ha repetido, sino ir más allá y publicar cosas nuevas que no se hayan investigado antes. Finalmente, quiero mostrarles esta herramienta, que son unas comillas que se encuentran debajo de cada uno de los resultados, que miren que si pongo el cursor sobre esas comillas, me aparece la opción de citar. Y esta cita es la referencia bibliográfica automática del documento. Aclaro de una vez que todo lo que sea automático tiene un porcentaje de error, ¿cierto? Entonces, podemos utilizar la herramienta, pero debemos también de revisar la información porque muy maluco que de pronto pues hagamos algo de baja calidad, que nos estén devolviendo el trabajo por tener referencias mal hechas, porque puede que nos esté faltando información que debamos de complementar. Sin embargo, acá me lo está mostrando con 3 normas diferentes. Por ejemplo, para artículos de revista es bastante confiable, me recupera pues toda la información. Miren que me organiza los apellidos del autor, las iniciales del nombre, me organiza la fecha de publicación, la puntuación, el orden de cada uno de los datos, me recupera el título. Miren que incluso me pone en cursiva el nombre de la revista porque así me lo pide la norma APA. Tengo acá el volumen, tengo el número y tengo las páginas, ¿cierto? Miren que es bastante completo. ¿Cuál sería esos errores de pronto comunes que aparecen acá? Que a veces todo el documento, toda la referencia me aparece totalmente en mayúscula. Esto habría que modificarlo, poner solo mayúsculas después de un punto, ¿cierto? Ya al empezar pues cada uno de los daticos. O otra información importante, pues que les digo para complementar, si bien es bastante confiable para artículos de revista, este documento, por ejemplo, está en un repositorio, ¿cierto? Vamos a asumir que es un trabajo de grado. Voy a hacerle la referencia bibliográfica y solo me está recuperando los datos básicos que les mencioné ahora, los datos de los autores, la fecha de publicación y el título. Si esto es un trabajo de grado, le está faltando decirme si es un trabajo de pregrado, de maestría, si, pues para qué universidad fue publicado el documento y la página donde se encuentra, ¿cierto? Miren que entonces falta complementar, pero podemos apoyarnos de estas herramientas. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Listo. Listo. Entonces, bueno, eso sería todo como desde Google Académico, cómo podemos entonces filtrar fuentes confiables y qué herramientas nos va a servir desde acá. Vamos a abrir entonces las bases de datos. Voy a abrir entonces otra pestañita y voy a buscar cda.edu.co. Listo.
Entonces tenemos dos formas de acceder a las bases de datos. La primera es desde la opción de usuarios. Esperemos que me cargue un momentico. Listo. Listo, desde tda.edu.com podemos ingresar por usuarios y por campus TDA. Desde el campus nos logueamos con el nombre de usuario asignado, con la contraseña que tengamos y a ustedes les aparece un fondo blanco. En la esquina de la parte izquierda les aparece el logo del tecnológico y en la parte derecha les aparece una única opción que dice bases de datos y libros electrónicos. Ese clic a esa opción en la parte derecha les va a abrir directamente la página donde están todas las bases de datos juntas. Como en este momento yo tengo dificultades para acceder al campus, como a veces también la página está colapsada, es final de semestre o le están haciendo actualizaciones, por alguna razón no podemos ingresar y necesitamos hacer una investigación, vamos a abrir desde tda.edu.com, desde este menú, la opción de micrositios y abrimos la opción de biblioteca. Desde acá vamos a ingresar como servicio de biblioteca. Igual nos va a llevar a la misma página que les mencioné ahorita, donde están todas las bases de datos juntas. Quiero hacer también una observación antes de mencionarles estos servicios, y es que esta primera opción, este primer servicio es nuevo, que es digitalización de colección de libros y revistas físicos. Por derechos de autor, hay documentos, hay libros que no están en Internet ni pagando por la información ni en acceso abierto, que únicamente está en este formato. Miren que por esta situación actual los servicios de biblioteca están virtuales, entonces desde este servicio podemos solicitar que en biblioteca nos escaneen ese capítulo del libro, que nos escaneen esas páginas de la revista que nosotros necesitamos y nos puedan enviar esa información, ¿cierto? Cuando ustedes ingresen acá, pues ya hay una guía corta que les muestra qué información envían y cómo solicitar ese servicio. Tenemos acá la opción de bases de datos y libros electrónicos en suscripción. Esa es la que vamos a mirar en este momento. Y miren que también tenemos bases de datos gratuitas. Nosotros tenemos total libertad de mirar si queremos buscar información desde Google Académico, desde bases de datos suscritas, desde bases de datos gratuitas. ¿Cuál es la diferencia? Que estas que están en suscripción son revistas o son autores o investigadores que están muy bien posicionados en el ranking de investigación y también tienen como títulos muy especializados, ¿cierto? Títulos muy específicos. Entonces ellos publican primero en estas bases de datos por suscripción y después pueden publicar acá. Sin embargo, bases de datos gratuitas también son fuentes confiables, son procesos de investigación rigurosos de diferentes áreas del conocimiento y que hace varios años se le está apostando mucho a lo que es el acceso abierto, que todas las personas puedan tener ese acceso a toda la información. Bueno, estos cuadritos también me muestran los diferentes servicios de biblioteca, bases de datos gratuitas, me muestra reglamentos, me muestra guías, me muestra encuestas. Listo. Me muestra también los libros electrónicos, bases de datos en suscripción y esta opción naranjada de consulta de materiales bibliográficos, esta es donde es como el catálogo físico de biblioteca, ¿cierto? Allí buscamos el tema, buscamos el título y con esta información del documento que estamos buscando físico podemos solicitarlo entonces para que lo escaneen. Listo.
Y este cuadrito, este blog, es algo también que surgió en tiempos de pandemia, que es ya la parte de lectura, literatura, escritura y toda esa parte entonces cultural. Vamos a abrir bases de datos y libros electrónicos de suscripción. Hago también la última observación con este nuevo servicio, y es que los docentes, cuando hacen la planeación de las clases, la planeación del semestre, muchas veces ellos tienen referencias, diferentes libros y diferentes documentos que solo están físicos, ¿cierto? Entonces, cuando el docente pide ese capítulo del libro y no lo encontramos en internet, no lo encontramos en bases de datos suscritas, es probable que esté físico, pero miren que ya tenemos la solución. Bueno, vamos a abrir bases de datos por suscripción. Miren que acá me aparece cada una de las bases de datos separadas, me aparece un video de ayuda para ver cómo buscar en cada una de ellas y tengo el link A, ¿cierto? Link directo a Scopus, link directo a Science Direct, link directo a Springer, pero puedo abrir cualquiera de esos links de ingreso porque me va a abrir la página donde están todas las bases de datos juntas. Listo. Esta ruta es un poquito más larga. Miren que desde campus, cuando ustedes ingresan al campus, a un solo clic pueden ingresar a la página o pueden hacer algo que hago yo. Y es que acá al lado del link de la página, en este cuadrito donde aparece la URL, aparece una estrellita. Yo selecciono esta estrella y ella me guarda acá, en esta barrita de favoritos, diferentes páginas. Entre esas yo tengo guardadas bases de datos TDA. Yo que en el simple hecho de abrir el navegador y seleccionar la opción de bases de datos, me va a abrir exactamente esta página a un solo clic. Listo. ¿Qué me decía ese cuadrito? ¿Y qué me está diciendo acá? Que ingrese con el mismo nombre de usuario del campus, pero en contraseña ingreso con el número de identificación o con el documento de identidad. Listo. Y ya tenemos todas las bases de datos juntas. Y por ejemplo, el documento que estábamos buscando en Google, vimos que había uno que nos pedía pagar por la información y esa información estaba en Procast, ¿cierto? Si yo ingreso desde Google o Google Academy, la página va a cliente o un usuario cualquiera. Desde estas bases de datos, ya toda la información que yo abra desde acá, tengo el acceso completo. Si yo vi que el documento estaba en Procast, pues yo ya puedo ingresar con esta ruta, a mí ya me va a reconocer como estudiante, como docente, como investigador, y tengo entonces el acceso completo a esos documentos. Bueno, acá rápidamente voy a intentar mencionarles para qué sirve cada una de las bases de datos, para que miremos cuáles nos sirve y cuáles no nos sirve tanto. Igual cada cuadrito tiene el logo de la base de datos, tiene el título y tiene o una descripción de la base de datos o las áreas que contiene o la cantidad de textos que tiene. Entonces, ECOE Ediciones, el libro SSO y Bibliotecnia son bases de datos de libros electrónicos. Aclaro de una vez que en cada una de las bases de datos se encuentra información diferente y diferente cantidad de resultados. Son multidisciplinares, encontramos libros, en este caso, de todas las áreas del conocimiento. Y si, por ejemplo, yo busqué acá y yo no encontré resultados, o encontré 5, o encontré 10, no me gustaron para lo que yo necesito, puede que acá encuentre 20, puede que encuentre 25, puede que acá encuentre 7 y en esos 7 esté la respuesta a mi pregunta. Entonces, en cada una tengo diferente cantidad de resultados y diferentes títulos. Listo, Legiscomex, Experta,
Legismóvil y Arancel son bases de datos especializadas en comercio internacional. Ellos brindan información muy puntual sobre empresas, productos, sectores, cantidad de dineros, importaciones, exportaciones y demás cositas relacionadas a esta área. Ambientalex, Legex.info y SaludLegex son bases de datos normativas. La de salud y la de ambiental se enfocan en esas dos áreas del conocimiento. Si quieren, ahorita miramos la de Ambientalex y Legex.info es multidisciplinar. Si yo estoy haciendo un proyecto, si yo necesito relacionar mi tema a la parte legal, a la parte normativa de jurisprudencias, artículos, noticias jurídicas, todo este tipo de cosas legales, las encuentro en legex.info, incluso para asuntos cotidianos. Queremos hacer una tutela, un derecho de petición, queremos saber los derechos que tenemos, por ejemplo, como arrendadores, como arrendatarios, todo este tipo de cosas están entonces en estas normativas. Bueno, estas 6 bases de datos que voy a mencionar son las que vamos a utilizar siempre, que sí o sí vamos a encontrar información, en su mayoría artículos de revista, que los artículos son como estos que cogen como ese pedacito del tema y van entonces investigando y desarrollando el tema, entonces así como por pequeños pedazos o por pequeñas partes nos ayudan entonces a crear un panorama más general y nos ayuda pues como a desarrollar el tema más rápido. Estas bases de datos son multidisciplinares, recuerden, diferente cantidad de resultados y diferentes títulos. Estas son Cengage, ProQuest, EBSCO, Science Direct, Scopus y Springer, ¿cierto? Acá también encontramos otros formatos, ensayos, trabajos de grado, conferencias, libros, capítulos de libro, pero en su mayoría son artículos de revista. Y de acá vamos entonces a hacer también uno de los ejemplos. Scopus sí tiene una variación de estas 6. Y es que Scopus no me recupera el documento a texto completo, sino que me muestra la referencia bibliográfica. ¿Cómo así? Me ayuda o sea, yo estoy buscando el tema, esta base de datos es la que más filtros tiene, entonces me ayuda como a puntualizar exactamente lo que quiero y me ayuda a encontrar los mejores títulos. Me encuentra título, resumen, palabras clave, autores, referencias bibliográficas y ya. Me ayuda entonces a encontrar los mejores títulos. Si yo encontré esos documentos que quiero leer, que sé que me sirven, los voy a buscar desde Google Académico, entre comillas, y miro entonces en qué página se encuentra. Este me busca documentos en acceso abierto y en documentos por suscripción. Listo. Bilex y Notinet son bases de datos normativas junto con legex.info, ¿cierto? La diferencia pues de estas normativas y de las anteriores es la plataforma. Cómo nos va a mostrar la información, cómo podemos filtrar la información, cómo nos gusta leer más cada una de estos documentos a partir de las herramientas que tenga. Magisterio es una editorial de educación y pedagogía, base de datos entonces que contiene todos esos documentos y esta integra todas las áreas del conocimiento. Desde acá he encontrado también temas de ingeniería, de economía, de otro montón de áreas que vincula a la parte de educación, me dice cómo explicar X tema a los estudiantes, cómo vincular entonces esos proyectos y demás. Gale, ebook 724 y Alfa Omega son bases de datos de libros electrónicos. Miren que entonces tenemos 6 bases de datos de libros electrónicos, tenemos 5 normativas, tenemos 6 de artículos de revista, 6 multidisciplinares, 4
que son de comercio internacional, que realmente es una, solo que las extensiones como para cada uno de esa información se ve desplegada acá, pero realmente es una. Y este de Datos Visibility es como un metabuscador. Me busca directamente en varias bases de datos, pero debo ser muy específico cómo voy a buscar, ¿cierto? Los datos precisos que necesito. Y Harvard Yuso es una revista que tenemos suscrita, se enfoca en marketing, me integra temas de administración, gerencia, información, comunicación y tecnologías enfocado al marketing, ¿cierto? Este me pidió un usuario y una contraseña, pero miren que acá sobre el cuadrito se encuentra esa información. Listo. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿Quieren que revisemos cuál base de datos primero? ¿O ya han mirado en estas bases de datos y han tenido dificultades? ¿Qué dificultades han tenido? Chicos, ¿han utilizado ustedes esta plataforma o tienen alguna duda o alguna dificultad cuando han hecho uso de ella? Yo quería Esta preguntar, es nueva. hola, Hola yo que- Jonathan, cuéntame. Para mí es lo de Google Academy muy enfocadas a temas de administración. En temas de sistemas no tenemos bibliotecas de base de datos. Sí, o sea, estas bases de datos multidisciplinares, de hecho, para temas de ingeniería, tiene la mayor parte de los documentos. Incluso para los libros electrónicos, la mayor parte de la información también es de ingeniería. O sea, que serían las multidisciplinares. Ok, listo, gracias. Ajá, eh, yo tengo una pregunta. sí. Digamos, yo a veces pues, yo he utilizado este tipo de bases de datos y hay veces, por ejemplo, creo que es en Springer, yo he buscado y hay artículos que aunque uno lo esté buscando pues, por estas bases de datos, aparecen bloqueados. Aparte, la institución, o sea, uno ahí queda embalado o uno qué puede hacer ahí. Listo. Springer tiene algo particular, pues cada base de datos igual es como un poco diferente. Vamos acá a hacer la búsqueda, la misma búsqueda, y vamos a mirar eso que estás mencionando. Listo. Mira que estoy buscando residuos sólidos. En esta parte izquierda me está apareciendo que me está incluyendo aquellos documentos a los que no tenemos acceso, ¿cierto? La universidad paga por X cantidad de documentos, proporcionado pues por la cantidad de estudiantes, sí, la cantidad de estudiantes por cada una de las áreas, por cada una de las facultades. Mire que este chulito está seleccionado y todos estos primeros resultados que me aparecen están como con esa barrera, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer? La primera sería como quitar ese chulito y empezar a revisar los documentos a los que sí tenemos acceso. O si encontramos que en esos documentos que están privados, que están pues como con esa barrera, que no tenemos suscripción, nosotros necesitamos ese documento para la investigación, podemos solicitarlo desde biblioteca. Ya en biblioteca, pues ya cuadraríamos nosotros con los proveedores para habilitar ese documento como tal que estén solicitando, ese documento que necesiten y ya nosotros les recuperamos ese texto. Muchas gracias. Listo. Miren que igual, yo busqué residuos sólidos, tengo 60 resultados y miren que ya tengo acá entonces la cantidad de resultados. Miren que hay unos títulos que al lado del título me aparece Open Access.
Ese Open Access significa que si yo busco ese documento en Internet, en la web general, yo puedo ver el documento a texto completo sin ninguna restricción. Pero hay otros documentos que miren que no tiene lo de Open Access, significa que si yo busco el documento en Internet, a mí me van a pedir que pague por la información o que pague por la suscripción. Pero nosotros tenemos acceso a todos estos documentos. Miren que la mayoría en este momento me aparecen sin Open Access. Cuéntame. Ahí me genera una pregunta. En caso de que nosotros utilicemos una referencia que no es Open Access, ¿cómo la referenciaríamos en el trabajo para que sepan que no lo van a poder ver? ¿O cómo se hace para que la persona tenga acceso a eso? Pero lo dices como cuando ustedes hacen el trabajo de grado o cuando ustedes publicar el artículo con alguna revista. En caso de que yo mande el trabajo, por lo que el profesor ahorita hablaba, que por ejemplo para nosotros los de investigación nos sirve mucho para el marco teórico, ¿cierto? Entonces, en caso de que una de las referencias que yo vaya a utilizar no tenga Open Access, yo debo aclarar eso en el trabajo o no hay necesidad. Listo, no hay necesidad como de aclarar. Voy a abrir, por ejemplo, esta segunda opción. Estas bases de datos, la mayoría tienen la opción de hacerme la cita o la referencia bibliográfica, ¿cierto? Mira acá que está la parte de citar este artículo. Bueno, creo que este igual está con otra norma. También podríamos buscar este título desde Google, podríamos generarla automática o podríamos hacerlo de forma manual. A partir de ejemplos, empezar ¿cómo es? A partir de ejemplos, empezar como a ingresar cada uno de esos datos en el mismo orden que miremos el ejemplo. Vamos a buscar, por ejemplo, este documento que no está en acceso abierto, lo vamos a buscar entre comillas. Bueno, cuando a mí no me aparezca un documento en inglés es porque está en español. Cuando no está en español, está en inglés. En este caso en portugués. Vamos a mirar si este me aparece. Igual los datos básicos que yo voy a necesitar, bueno, mírenlo acá. Miren que me aparece que está en Springer, tengo 6 versiones. ¿Cuál es la información que yo necesito? Los datos del autor, la fecha de publicación, el título, el nombre de la revista y los datos de la revista donde está publicado, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia cuando yo cuando yo referencio documentos en acceso abierto y cuáles no? Todos los documentos que yo recupere de Internet, yo debo de incluir al final la fuente o la fuente como la página o la URL donde se encuentra, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, en esas bases de datos, a mí me aparece que la página donde se encuentra es en bases de datos TDA. Ustedes, por ejemplo, en esos trabajos de investigación, es práctico incluir la URL de las bases de datos cuando queda como de forma interna, ¿cierto? De trabajos para los docentes, si ustedes tienen el acceso a las bases de datos y con ese clic podrían ingresar a ese documento como tal, porque ustedes sí tienen ese usuario y esa contraseña. Cuando el documento no se encuentra en acceso abierto, la idea es que la referencia bibliográfica quede así, ¿cierto? Que al finalizar quede solo como con las páginas, de acuerdo pues al formatico, porque si ustedes van a publicar en una revista y ustedes en esa referencia bibliográfica incluyen que sacaron el documento de bases de datos TDA, están poniendo esa barrera para otros investigadores externos y desde la misma revista eso les va a generar pues como ese error, ¿cierto? Les va a empezar a mermar puntos por eso. Entonces, cuando los documentos no están en acceso abierto, la idea es solo incluir los datos de la referencia sin la página web.
porque así le damos libertad al investigador o a la persona externa de recuperar el mismo documento en cualquier otra página. Por ejemplo, este también se encuentra en Procast y desde Procast sí me aparece con la URL de la página. Entonces, cuando no es en acceso abierto, la idea es no incluir esa página donde sacamos la información. Listo. Igual, si el documento es en acceso abierto o no es en acceso abierto, la referencia bibliográfica se hace exactamente igual, solo que ya con la URL final de la página donde sacamos el documento, es lo único que se omitiría. Listo. Miren que estoy buscando en español y miren que la mayoría de los documentos están en otro idioma. ¿Por qué? Pues en su mayoría inglés, porque hay revistas que tienen como requisito que los metadatos, el título, resumen y palabras clave estén en el idioma original y estén en español, ¿cierto? Inglés y español, portugués y español, y por eso esta base de datos me la va a recuperar, ¿cierto? Porque en alguna de estas partes lo incluyeron en español. Hay algo importante y es un error frecuente que ocurre con estas bases de datos. Estamos acostumbrados que desde Google, si nosotros nos equivocamos en una palabra, Google nos hace la corrección de la palabra y nos dice, usted quiso decir esto, ¿cierto? Y igual nos muestra resultados. En estas bases de datos, no. Si yo incluyo una letra más, como acabo de hacer en este momento, si yo no incluyo una letra, si pongo una tilde al revés, si yo no pongo tilde, todo este tipo de errores, miren que me puede generar 0 resultados, ¿cierto? Y yo les estoy asegurando que sí o sí vamos a encontrar información en todas estas bases de datos multidisciplinares. Así como estas revistas están muy bien posicionadas en el ranking de investigación, pasan muchos requisitos para ser aprobadas, estos documentos son revisados por expertos en el área, asimismo por cuestión de calidad, son muy cuidadosos a la hora de ingresar esa información. Si yo a veces hago búsqueda, solo tengo 3 resultados o 4 resultados, puede que esos 3, que esté buscando mal, que esté escribiendo mal las palabras y que esos 3 o 4 resultados tengan el mismo error. Entonces, en todas las bases de datos debo de tener cuidado cómo incluyo las palabras. Bueno, en estas bases de datos yo suelo encontrar mucha información. En este caso solo tengo 60 documentos. Así como no me va a corregir una palabra mal escrita, tampoco me va a traducir la búsqueda que esté haciendo. Como yo no tengo habilidades con el inglés, yo voy a buscar un traductor académico, ¿cierto? Yo me voy a apoyar de las herramientas a las que tengo acceso. Bueno, la idea sería evitar cómo utilizar este traductor que es el de Google, que estamos acostumbrados a utilizarlo, porque cumple su papel de traducir, pero no me reconoce algunas palabras técnicas o científicas que encontramos en los diferentes documentos. O me puede dañar la gramática del texto, me desordena las palabras, termino leyendo ideas complejas, ideas absurdas, y no es porque el documento como tal tenga como esas ideas de esa manera, sino que me hizo mala la traducción. Por ejemplo, este traductor es el que yo más utilizo, para mí es uno de los más confiables para textos académicos, es hecho por ingenieros y para ingenieros, y vamos a traducir entonces acá la búsqueda que estamos haciendo. Miren que me muestra la traducción exacta, pero me está mostrando alternativas. Este traductor tiene un tesauro integrado, que el tesauro es el que me dice, bueno, estas palabras naturales o estos términos que usted está utilizando, le vamos a dar otras alternativas que también podemos encontrar información con ellas.
Hay ocasiones en estas capacitaciones que estamos realizando, que he estado realizando, donde a veces hemos encontrado en las alternativas algunos términos que son los más apropiados para buscar el tema y que nos dispara por muchísimo la cantidad de resultados. Entonces, para tenerlo en cuenta. Voy a buscar acá por la traducción exacta. Y miremos que de 60 resultados tengo 102.476, ¿cierto? Si yo quiero información actualizada, debo de buscarlo en inglés, porque los países que más investigan son Estados Unidos, India, China y Rusia. Los países latinoamericanos publican más bien poco y la idea es encontrar información más actualizada. Puede que nosotros al buscar solo información estemos usando cosas que en otros países ya se investigaron y la idea es eso, nosotros avanzar en ese desarrollo local. Bueno, acá también aplica las comillas para que no nos recuperen las palabritas por separado, sino que nos recupere ambos términos juntos. Miren que de 102.000 tengo 16.844 y tengo acá una gran cantidad que no tenemos acceso, pero si desde acá encontramos el documento que necesitamos, recuerden que lo podemos solicitar en biblioteca. Bueno, ¿dónde encontramos los filtros? En la parte izquierda. Estamos buscando en inglés. Les mencioné que yo no tengo habilidades con el inglés. Yo sí traduzco la plataforma donde estoy buscando. Clic derecho en cualquier parte de la pantalla, traducir a español, y para mí va a ser más fácil leer cada uno de los títulos y leer cada uno de los filtros, ¿cierto? Pero si yo ya encuentro el documento que quiero, el documento que necesito, ya este traductor no va a ser tan confiable para esa traducción, sino que me voy a apoyar de esa herramienta externa. Listo, miren que la mayoría de documentos que encontramos, por ejemplo, en Springer, la mayoría, miren que son de acceso por suscripción, ¿cierto? Los filtros, bueno, en la parte izquierda me muestra que la mayor cantidad de documentos son artículos de revista, tenemos capítulos, tenemos protocolos, tenemos para filtrar por áreas del conocimiento, ¿cierto? Por el área de ambiente, ciencias de la tierra, ingeniería. Vamos entonces mirando qué áreas son las que más publican sobre el tema. Tenemos la opción de ver todo y podemos seleccionar entonces las diferentes áreas que correspondan a ese tema que estamos buscando. Subdisciplina también nos ayuda como una especie de palabra clave, también como una parte también del área, ¿cierto? Miren que ya me está hablando que específicamente las palabras tendencia puede ser protección atmosférica, control de calidad del aire, contaminación del aire, después ecotoxicología, química ambiental, gestión ambiental, y miren que el idioma que más publican es inglés, después alemán, y en español solo hay 2 documentos, ¿cierto? Hay bases de datos que tienen más filtros. Voy a mostrarles ahorita rápidamente qué otros filtros encontramos en las demás, que nos ayuda a veces a que el tema particular que estamos buscando nos ayude como a generar esas ideas para ir orientando esos términos y esa característica puntual que estamos buscando. Podemos seleccionar los filtros que queramos y la información me va disminuyendo, ¿cierto? Y desde acá, recuerden que si no tengo los filtros, pues la palabra que necesito no está en los filtros, sea país, sea palabra clave, yo puedo incluir la palabrita a un lado de las comillas y miren que me va disminuyendo. Les cuento que también me he encontrado con diferentes investigaciones que se han realizado en universidades de Colombia, de universidades de Medellín, donde título, resumen, palabras clave y todo el texto están totalmente en inglés. ¿Por qué? Porque era requisito de la revista.
que solo se publicara en ese idioma. Miren que a partir de un filtro o de algo que yo le empiece a cambiar, miren que me empieza a cambiar la cantidad de resultados. Y también me he encontrado que diferentes países hacen investigaciones sobre Colombia, entonces también es importante revisarlos. Vamos a abrir acá cualquiera de los títulos. Miren que igual tengo el título, una especie de resumen o el inicio como del texto y los datos del autor y de la revista. Vamos a abrir el documento. Y vamos entonces a revisar algo. Yo en este momento ya tengo el documento a texto completo. Miren que yo bajo la página y tengo ya todo el texto. Tengo el título, tengo los autores, tengo los datos de la revista y voy a tener también herramientas en la parte derecha o en la parte izquierda. En este caso los tengo en la parte izquierda. Me permite navegar por cada uno de los títulos. Yo quiero ir directamente a los resultados o a las conclusiones. Selecciono clic y él me lleva entonces a ese título. Tengo las referencias bibliográficas que utilizó el autor y tengo la opción de descargar en PDF. A veces son documentos muy largos, no queremos hacer toda la ruta de ingreso para estar revisando el mismo documento varios días mientras estamos realizando pues nuestro trabajo. Podemos descargar también el documento. Bueno, ¿tienen alguna duda desde esta base de datos? Listo. Voy entonces a cerrar Springer. Voy a abrir una base de datos que me gusta mostrarla como ejemplo, que es esta de Procast, porque es muy, o sea, con esta vamos a navegar más fácil en las demás bases de datos, ¿cierto? Tiene muchas cosas similares y es bastante completa, pero recuerden que en cada base de datos tenemos títulos diferentes. Cada base de datos me muestra mi información inicial, pues como adicional, ¿cierto? Me va a mostrar el cuadrito de búsqueda, donde yo incluyo las palabras clave. En este caso me pregunta si quiero revisar solo revistas científicas o si quiero revisar solo los libros o los videos y audios o búsqueda avanzada si yo ya me sé los daticos que voy a buscar. En este caso, vamos a hacer el mismo ejercicio. Buscamos en español, buscamos en inglés rápidamente. Acuérdense que si escribimos una palabra mal, no nos recupera, que los comillas también aplican para estas búsquedas. Tengo 2000 resultados. Recuerden que ahorita en Springer solo tuvimos 60. La investigación también es prueba de error. Si no encontramos títulos como enfocados en lo que necesitamos en una base de datos, podemos buscar en otra. Tengo 2024 resultados en español. 2024, la mayoría creo que están en portugués. Y en inglés tengo 107,000. Pensaría uno, es mejor revisar poquitos resultados y la respuesta es no. La idea es que nuestras búsquedas se disparen a miles o a millones de resultados porque en el momento en que yo empiezo a filtrar, los resultados van a disminuir y la idea es todavía tener títulos que me puedan servir. ¿En qué orden pongo los títulos? De acuerdo a lo que yo necesite. Si quiero decirle primero que solo quiero revistas científicas o si solo me interesan los últimos 5 años que se han publicado sobre el tema o el intervalo de fechas o si me interesa, por ejemplo, primero la información de Colombia, ¿cierto? ¿Qué se ha publicado en Colombia? O quiero ver los países, pues entonces el orden se lo vamos dando nosotros de forma consciente. Acá la idea es como revisar cada una de las herramientas, por eso no estamos como deteniéndonos a leer cada uno de los títulos, pero la idea es como tener esa base. Miren que los
países que más publican, Estados Unidos, India, Reino Unido, China. Bueno, vamos a filtrar, podemos filtrar de varias maneras. Algo que recomiendo yo, si necesitamos actualidad, pues buscamos los últimos 5 años. Si queremos primero puntualizar ese tema específico que queremos y después mirar en qué años fue publicado, haríamos primero eso. ¿Cómo filtramos el tema como tal? ¿Cómo lo vamos disminuyendo? Desde el filtro de asunto, de materia o de palabra clave. Me dice, bueno, de estos 107.000 resultados, los términos que más se utilizan es industria de gestión de residuos, ¿cierto? Tiene 9.000 publicaciones. Después, protección del medio ambiente, eliminación de residuos, residuos sólidos urbanos, vertedero. Miren que a veces son palabras o son temas que no se nos había ocurrido buscar de esa manera y que se publica mucho. Tenemos entonces que hablen exactamente de residuos sólidos, pero incluyen la palabra reciclaje, compostaje, impactos ambientales, desarrollo sustentable, cambio climático, manejo ambiental, bueno, consejos, ciudades. Miren que entonces puedo incluir todas las opciones que yo quiera, ¿cierto? Salud pública, fuentes de energía alternativas, y le doy, selecciono aplicar y los resultados me van disminuyendo. Listo. Miren que solo puse unas cuantas palabras clave. Ya me disculparán de pronto la ignorancia con el tema, ¿cierto? Que no estoy como perfilando los temas que sean semejantes o que se refieran a lo mismo. Solo seleccioné varios para que miremos que sí nos disminuye resultados. La idea es incluir todas aquellas palabras que se relacionen a la búsqueda y ya por ejemplo, las opciones que encontramos acá van a seguir cambiando los otros filtros. Miren que entonces los países empiezan también a cambiar, las palabras clave también me empiezan a sugerir otras que están como tendencia acá primero. Listo, eliminación de residuos, protección, todo relacionado entonces a las que ya puse, filtros por año. Bueno, vamos a abrir uno de los documentos. Bueno, la idea es que yo, mientras más específico sea con el tema, menos resultados encuentre y que pueda leer cada uno de esos títulos y encontrar lo que yo necesito. Listo. Miren que filtré palabras clave, filtré fecha de publicación, le dije el término exacto y le incluí la palabra Colombia. Y sin embargo, miren que hay 104 resultados que están incluyendo la palabra Colombia. Bueno, me aparece acá la cantidad de resultados, me aparece el título, los datos pues básicos y al lado me aparece lo mismo de texto completo. Los que tienen el candado, si yo lo encuentro en internet, en la web abierta, yo tengo acceso completo al documento, pero hay otros que solo lo tenemos acá por suscripción, ¿cierto? Algunas revistas son muy buenas, están suscritas a estas bases de datos, pero también están en acceso abierto, ¿cierto? Sin embargo, todas estas resultados son revisados por expertos en el área. Entonces, miren que por cuestión de calidad vamos a encontrar mejores temas y temas más específicos. Bueno, abrí entonces uno de los documentos. Tengo título, tengo los autores con su hipervínculo, que si yo le doy clic al autor me muestra las publicaciones del autor. Tengo los datos de la revista y ya tengo acá el texto completo, ¿cierto? Miren que bajo la página y lo tengo a texto completo. Algo importante, cada base de datos tiene un valor agregado. En este caso, miren que tenemos la opción de escuchar el documento, ¿cierto? Miren que acá nos muestran eso. Y una aclaración que hago con esta base de datos, creo que hay 3 que tienen esta característica,
y es que tienen la opción de traducir dentro de la misma plataforma. Los proveedores hacen énfasis que este traductor es el traductor de Google, ¿cierto? Ellos incluyen esta herramienta acá por practicidad de las personas, para que sea más fácil, para que sea más rápido, pero ellos no se hacen responsables por los errores que tenga el documento traducido. Lo que yo les mencionaba, palabras que el traductor no me entienda por ser científicas, por ser palabras técnicas, por ser palabras especializadas, no me las va a entender y ahí está como ese error latente. Algo que voy a tener en cuenta, elementos relacionados en la parte derecha. En la mayoría de las bases de datos también me aparece. Estoy haciendo una búsqueda muy amplia, abro el documento que habla de eso que yo necesito y desde esta opción de documentos relacionados me puede estar entonces lineando también y puedo buscar de documento en documento. O a veces tengo pues, información que está muy compleja, que solo encontré 3 resultados, que solo uno me hablaba de esa característica que necesitaba. Y desde estos elementos relacionados, ya con el documento abierto, puede que me amplíe más la información o me la especifique un poco más. Tengo acá el texto completo, tengo la opción en PDF. A veces nos gusta revisar mejor la información de esa manera. Miren que tengo también la opción de descargar el documento, tengo la opción de imprimirlo y tengo acá el documento a texto completo. A veces la referencia bibliográfica se encuentra dentro de la portada del documento. Igual la idea es que las hagamos de forma consciente o que las revisemos. ¿Y para qué me va a servir entonces este PDF también? Aclaro que la cita y la referencia bibliográfica son 2 cosas diferentes. La referencia bibliográfica es lo que yo incluyo al final del documento, donde pongo esos datos básicos que la otra persona con esos datos puede encontrar de forma libre el documento, ¿cierto? Sin importar pues como en la página donde se encuentre, tiene como esos elementos básicos. Es, por ejemplo, si yo estoy leyendo el documento, a mí me interesa, por ejemplo, una idea del autor, yo la quiero incluir en mi texto, yo puedo incluirla, o sea, yo puedo copiarla y pegarla para poder seguir desarrollando el tema que estoy haciendo. Pero la cita es esto que yo incluyo dentro del documento, que yo incluyo el autor, que yo incluyo el apellido del autor y la fecha del documento. Y para eso voy a necesitar también la página de esto. Si yo copié y pegué una idea de este texto, yo dentro del mismo texto que esté escribiendo, donde pegué esa información, pongo apellido del autor, fecha del documento y la página de donde saqué esa información, ¿cierto? Todo lo que sea citado tiene que ser referenciado. O sea, si yo acá puse que Zapata fue el que me dijo esta idea, al final en el documento, en las referencias bibliográficas, yo tengo que explicar, pues tengo que mencionar cuál es ese documento que escribió Zapata para que otra persona pueda volver a recuperar esa información. Listo. Tengo también resumen y detalles. Cada base de datos se va a ver diferente, pero todas van a tener estas herramientas que les estoy mostrando. Recuerden la opción de materia, palabras clave o asunto, que me puede estar mostrando algunos sinónimos o algunas palabras pues que encajen de pronto mejor a la búsqueda que estoy haciendo y me permita tener mejores resultados. Entonces, para que los tengamos en cuenta. Y finalmente, las herramientas que me aparecen acá al lado derecho del título, que generalmente me aparecen sobre el título. Puedo descargar el documento en PDF, puedo enviarlo por correo, puedo imprimirlo, guardarlo en la nube del correo de Outlook, del correo de Gmail, del correo institucional y la opción de cita. Las diferentes bases de datos me la muestran como cita, como referencia, como bibliografía
como exportación de cita, o me muestran estas comillas que yo selecciono. Esta opción, la mayor parte del tiempo siempre me aparece entre comillas. Miren que tiene la norma APA sexta edición. Hay otras bases de datos que ya tienen la séptima edición y me organiza la información, ¿cierto? Entonces, recuerden que podemos apoyarnos de estas herramientas y de pronto modificar algunas cositas. Lo que les mencionaba ahorita, el acceso abierto y el acceso cerrado. Miren que hasta acá, esta referencia tiene datos de los autores, fecha, título, nombre de la revista, volumen, número y páginas. Y finalmente tiene el DOI, pero el DOI viene con la URL de la página, que son bases de datos TDA. Si ustedes van a publicar en una revista, un artículo, pues, o algo externo a la universidad, la idea es que ustedes ese DOI no lo incluyan con pues, como con el link directo a las bases de datos, porque otras personas no tienen el acceso, pues no tienen ese usuario, no tienen esa contraseña, y con estos datos básicos, la persona o el investigador tiene la libertad de mirar dónde lo puede encontrar. Listo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que quieran que reforcemos? Listo. Listo. Voy entonces a cerrar esta base de datos de ProQuest. Y finalmente, miren, ya revisamos dos multidisciplinares. Miren que en ambas encontramos información diferente. Algunas pues, tienen herramientas similares, pero ProQuest es como la que más se asemeja al resto de las bases de datos. Vamos a hacer una búsqueda final en esta base de datos de Ambientalex, ¿cierto? Aprovechando entonces el programa al que ustedes pertenecen y que es base de datos normativa. Listo. Las bases de datos me van a mostrar a mí un cuadrito de búsqueda. Y si no tengo el cuadrito de búsqueda, voy a ubicar una lupa en la parte superior derecha, en la parte superior izquierda, o en algún lugar que me permita pues buscar los temas que estoy buscando, ¿cierto? Hago una aclaración aprovechando esta. Las bases de datos de libros y las bases de datos normativas en su mayoría tienen información en español, ¿cierto? Las bases de datos multidisciplinares, esas 6 bases de datos que les mencioné, lo recomendable es buscar en inglés, ¿cierto? Porque miren que es información totalmente diferente y estas especializadas tienen mucha información colombiana. Bueno, cada base de datos nos muestra información adicional. En este caso, Ambientalex nos permite buscar directamente por módulos. Bueno, yo quiero revisar el tema directamente en la normatividad ambiental. Quiero buscar el tema directamente en los códigos, en las jurisprudencias, en las guías ambientales, derecho interno bruto. Quiero buscar solo noticias ambientales, pues, normativas, ¿cierto? Miren que puedo poner ese filtro inicialmente. Hay algo también que yo no he visto en otras bases de datos, en esta sí, que son unos mapas. Miren que tenemos mapas ambientales, de carreteras y vías, mapas de cultura y turismo, de geología, marítimo, de intereses económicos y ambientales, mapas mineros, mapas de riesgos y amenazas ambientales. Podemos ver entonces diferentes mapas, podemos también interactuar con ellos. Y tenemos acá entonces las últimas noticias ambientales, la normatividad ambiental más reciente, miren que fue el 5 de noviembre, ¿cierto? Las fuentes, ¿de dónde sale toda esta información? De las organizaciones correspondientes, como a todo este tipo de cosas legales, en este caso, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Bueno,
Bueno. Tenemos entonces acá muchas opciones que nos muestran inicialmente. Vamos acá a hacer la misma búsqueda por palabras clave. Vamos a decirle que queremos mirar en todos los módulos, o sea, vamos a hacer una búsqueda general porque no sabemos qué nos podamos encontrar. Miren que esta base de datos también tiene un tesauro integrado donde me dice, bueno, usted está buscando residuos sólidos, hay 10 documentos relacionados, pero pero me muestra otras alternativas. Busque clases de residuos, sesión de residuos sólidos, gestión integral, plan de manejo, productor. Bueno, acá me muestra los diferentes términos específicos para el tema. Sin embargo, acá me los está recuperando por las palabras clave. Recuerden que los filtros los tengo en la parte izquierda. Bueno, yo ya miré que hay 509 documentos que me están hablando de residuos sólidos. ¿A mí qué me interesa? Las noticias ambientales, las normatividades, las jurisprudencias, las guías, ¿cierto? Acá también encuentro artículos de revista. Supongamos que queremos una normativa ambiental. Listo. Miren que entonces acá me aparece igual la cantidad de resultados a partir de ese filtro, ya son 53. Me da el título, me da fecha, fuente, área y me muestra términos relacionados, aparte pues como de un resumen o del inicio del tema. Supongamos que queremos ver esta resolución. Miren que antes de abrir el documento tenemos varias opciones. Guardarlo a mi cuenta. Bueno, cada base de datos permite que nosotros creemos un usuario dentro de la base de datos y que podamos guardar documentos dentro de la base de datos. Podemos hacerlo con el correo institucional, ¿cierto? Para que no nos ponga ningún tipo de restricción con la información o con las herramientas. Miren que puedo verlo completo, puedo verlo en PDF o puedo citarlo. Recuerden que esta cita es la referencia bibliográfica automática, en este caso tiene APA séptima edición, y les recuerdo que la norma APA dice que yo debo de referenciar diferente de acuerdo al formato. Un artículo de revista se referencia diferente de un libro, diferente de un capítulo de libro, diferente de un video, de una página web o de una norma. Y depende de la norma, se referencia diferente. Acá tenemos entonces la opción de la referencia bibliográfica automática. Bueno, voy a abrir acá el documento, la resolución en este caso. Y miren que ya tengo entonces acá la información. Herramientas en la parte izquierda. Hay algunos, creo que son los códigos y algunas normativas que permiten también escuchar el documento, ¿cierto? Entonces, esto también tiene una aplicación, también lo podemos descargar desde el celular, permitir entonces escuchar mientras estamos en el metro. Bueno, tenemos también noticias destacadas en la parte izquierda y lo del boletín semanal, que son para noticias jurídicas. Bueno, tengo acá el documento a texto completo, ¿cierto? Supongamos que esta partecita cambió, ¿cierto? Fue modificada. Si ustedes buscan normas en Internet o cosas legales, artículos, jurisprudencias y demás, desde Internet ustedes les aparece hasta 15 y 20 páginas que dice que es la más actualizada, pero cada una te muestra información diferente y algunas son como parafraseadas y demás. Desde acá ya vimos que las fuentes son las entidades correspondientes. Si, por ejemplo, esta partecita cambió, a mí me aparece esta parte en rojo y en la parte de abajo me aparece la modificación y me dice, bueno, antes estaba así, ahora cambió y a partir de qué leyes, con su respectivo hipervínculo, a partir de qué leyes cambió, digamos, ese artículo, a partir de eso cambió ese pedacito del texto, entonces nos muestra todos los cambios que ha tenido en un mismo documento. Si yo estoy buscando, por ejemplo,
o sea, yo sé que estoy realizando una búsqueda sobre un tema, estoy haciendo un proyecto, necesito un artículo en particular o una norma y no la estoy encontrando y no sé cómo más buscar o no puedo acceder al documento o tengo alguna dificultad, mire que en la parte inferior derecha tengo un referencista en línea. Incluyo nombre, incluyo correo electrónico y puedo chatear con esta persona, decirle mi dificultad, decirle lo que estoy buscando, lo que no estoy encontrando. Esta persona experta en el área y experta en la plataforma nos dirige a ese documento que necesitamos o nos explica cómo deberíamos de buscarlo, con qué términos, con qué palabras o si, por ejemplo, estamos haciendo la investigación por la noche o fin de semana, pues ya esta persona le dejamos el mensaje, le dejamos como ese documento que no encontramos, esa norma que no encontramos o la dificultad que tengamos y esta persona nos soluciona esa situación. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Algo que quieran reforzar, algo que no haya quedado claro, algo adicional que queramos revisar. Chicos, ¿todo bien? Sí, profe, muy claro. Sí, profe, todo muy bien. Qué bueno. Listo. Entonces, para finalizar, les voy a enviar al chat de esta reunión 3 daticos importantes. El primero es la evaluación de esta capacitación. Por favor, me llenan esos datos. Son 3 o 4 preguntas muy puntuales. Demoran menos de 3 minuticos y por favor, entonces me llenan esos daticos. Segundo, les voy a dejar el canal de YouTube donde se encuentran las diferentes capacitaciones que se realizan. Entonces, esta capacitación se va a publicar en ese canal y también la invitación que hay un par de capacitaciones que se hicieron sobre normas APA, sobre referencias bibliográficas